Sherry. Tara nació el 4 de agosto de 1965, hija de Kenneth y Karen. En su adolescencia, Sherry empezó a juntarse con gente mala, lo que la llevó a dejar los estudios a los 17. Durante los años siguientes luchó contra la adicción a las drogas antes de intentar desintoxicarse. En 1988, Sherry, de 22 años, trabajaba como secretaria en la empresa metalúrgica de su padre y acababa de mudarse a un apartamento en Tucson, Arizona. Aunque intentaba rehacer su vida, seguía relacionándose con drogadictos y prostitutas y era conocida por consumir cocaína con ellos. En mayo de ese año, dejó inesperadamente su trabajo y 6 semanas más tarde se encontró con el mal. El 2 de julio de 1988, unos adolescentes que paseaban en Kuwait descubrieron su cuerpo desnudo. Lamentablemente había sido agredida sexualmente y estrangulada hasta la muerte 3 días antes de que encontraran su cuerpo. Había visitado 2 casas donde vivían conocidos para comprar hierba. Tras fracasar 2 veces, un hombre conocido la llevó a una tercera casa. Cuando ella entró, él se asustó y se marchó. Fue interrogado tras su muerte y descartado como sospechoso. 2 días después, el 1 de julio, la vieron salir de su casa con un hombre al que describieron como atractivo, bien bronceado y de ojos penetrantes. Se calcula que rondaba la treintena, medía 1,70 y pesaba entre 80 y 80 kilos. Era corpulento, bien peinado y tenía el pelo castaño claro. Subieron a su camioneta Jeep dorada, con un taparrabos a rayas sobre el asiento corrido y una caja utilitaria blanca detrás de la cabina. Supuestamente iban a comprar droga, pero tras marcharse no se la volvió a ver con vida. Los investigadores creen que podría haber timado a alguien a cambio de drogas o dinero y que fue asesinada por ello. Una semana antes de su muerte, una amiga suya llevó a un hombre a su apartamento tras prometerle sexo con 2 mujeres por $100. Sin embargo, la chica le robó el dinero y se marchó, y Cherie se negó a acostarse con él. El hombre fue interrogado pero proporcionó una coartada sólida. Afortunadamente, tienen ADN biológico en el archivo, que con suerte se enviará pronto para realizar pruebas avanzadas de ADN. Sherry fue asesinada a sangre fría el 1 de julio de 1988, y a fecha de octubre de 2024, este caso sigue sin resolverse. Debray Smith nació el más joven de 12 de enero de 1996. Debra, de 30 años, era madre de 4 hijos y vivía en un apartamento en el centro de Louisville, Carolina del Sur. También estaba embarazada de 8 meses de su 5º hijo el 29 de enero de 1996. Debra dejó a los niños en casa sobre las 5:30 y le dijo al vecino que iba a encontrarse con alguien y que volvería más tarde. Sin embargo, tras marcharse, no se la volvió a ver con vida. Pocas horas después, 2 jóvenes hermanos de la zona del condado de Lexington, en Buzzard Road, encontraron su cadáver. La habían golpeado y estrangulado hasta matarla, la habían envuelto en una tela y la habían dejado a un lado de la carretera. Varios días después, los investigadores descubrieron un bolso de mano rojo cerca de la escena del crimen y creyeron que ayudaría a resolver el caso. Pero nunca lo hizo. Y el caso acabó por enfriarse. Se teoriza que la persona que la asesinó lo hizo por su hijo nonato. El sheriff del condado de Lexington dice que han estado cerca de un sospechoso pero que nunca tuvieron pruebas suficientes para hacer un arresto. Debra y su hijo nonato fueron asesinados en 1996, y desde octubre de 2024, este caso sigue sin resolverse. James Donald Lasche Jr. nació con necesidades especiales el 15 de octubre de 1976, y se hizo llamar Jamie en 1992. Sus padres se divorciaron y se fue a vivir con su padre. Por desgracia, su relación no era muy buena y su padre lo describió como un adolescente malhumorado e inmaduro que odiaba la escuela. En otoño de ese año, Jamie, de 16 años, desapareció extrañamente. El 6 de noviembre de 1992, planeaba ir en su bicicleta de montaña Huffy gris y verde desde su casa hasta la de su abuela en Blandford, Massachusetts, a unas 12 millas de distancia. Iba con el propósito de ver una carrera ciclista. Lamentablemente, después de salir, nunca llegó y no se le volvió a ver. Hubo un posible avistamiento por parte de una camarera de un restaurante Friendly's de Westfold. Dijo que 2 días después de que su familia lo viera por última vez, el 8 de noviembre, visitó el restaurante. 3 días después, el 11 de noviembre, un cazador encontró la flamante bicicleta de Jamie abandonada cerca de un estanque en una zona boscosa de la ciudad. Hacía solo 3 semanas que había recibido la bicicleta por su cumpleaños. Se registró la zona y se vació el estanque, pero no se encontró ninguna prueba de Jamie. Un posible sospechoso en el caso es el asesino en serie de niños Louis S. Lynch Jr., que supuestamente se encontraba cerca de Westfold en la época en que Jamie desapareció.
Fue detenido en enero de 1994 por secuestrar y agredir a Rebecca Saveri, de 12 años. Afortunadamente, pudo escapar y alertó a la policía durante el interrogatorio de Lynn, que duró 3 días. Confesó el secuestro de Rebecca y el secuestro y asesinato de Sarah Ann Good, de 12 años, en Frankfort, Nueva York. Les dibujó un mapa, pero no pudieron localizar los restos de Sarah. Más tarde se retractaría de sus declaraciones, pero aún así fue condenado por su presunto asesinato. También confesó el asesinato de Jamie Bernardo, de 12 años. Luego, en julio de 2013, confesó el asesinato de Jamie y dio detalles del crimen. Bienvenido a 22 Noticias a las 5 de la madrugada, Alessio Rodríguez. Un importante avance hoy en un caso de hace 21 años. Un asesino en serie ha confesado haber matado a Jamie Lesser de 16 años de Westfold. La reportera Laura Hutchinson nos dice por qué confesó. Bueno, de acuerdo con el fiscal de distrito del condado de Hampton, Mark Mastroianni, tenían pruebas suficientes para creer que el asesino en serie convicto Louis Leonard era el asesino. Ahora, cuando llegaron a ese punto, Mastroianni dice que le ofrecieron si les daba buena evidencia que los llevara a los restos de Lester. No sería procesado en el condado de Hampden por el asesinato. Al parecer, Lange detalló el asesinato y les dijo que podían encontrar sus restos en el estanque de agua verde en Beckett. Buscaron en el estanque de agua verde de 88 acres durante 3 días, pero nunca se encontró nada. Por desgracia, parece que Lent ha dado a propósito múltiples versiones contradictorias, y no está claro si realmente estuvo implicado en la desaparición y presunto asesinato de Jamie. Jamie medía 1,65 metros y tenía el pelo castaño. Fue secuestrado y probablemente asesinado en noviembre de 1992. Y desde octubre de 2024, nunca ha sido encontrado. Y este caso sigue sin resolverse. En 1994, Rosetta Jean-Baptiste, de 15 años y natural de Haití, huyó a Estados Unidos con sus padres, Eve y Maurice, y 2 hermanas. 3 años después, en 1993, Rosetta, de 18 años, cursaba el penúltimo año del Instituto Ramapo y vivía en Spring Valley, Nueva York. Se la describía como una persona tranquila y tímida que nunca se metía en líos y siempre tenía modales suaves. El 9 de diciembre de 1993, sintió extrañamente que volvía a casa desde el colegio. Al día siguiente, cuando seguía sin haber rastro de ella, su padre denunció su desaparición. En la mañana del 11 de diciembre de 1993, un ama de llaves del motel Maple Sade de Ramsey, Nueva Jersey, entró en la habitación número 2 y encontró su cuerpo parcialmente desnudo en la ducha. El forense determinó que había muerto estrangulada y que llevaba muerta entre 4 y 7 horas antes de ser encontrada. También estaba embarazada de 9 meses. Una información que conmocionó a su familia, que no tenía ni idea de que había sido vista con un hombre no identificado que se registró en el motel sobre las 7 horas del día en que su padre denunció su desaparición. El hombre fue descrito como un hombre fornido, negro de piel clara, de 30 a 40 años de edad y de 1,70 a 1,70 metros de estatura, aproximadamente entre 200 y 220 libras. Hace unos años, se creó una foto del sospechoso en progresión de edad por si alguien pudiera reconocerlo. Lamentablemente, Rosetta fue asesinada el 9 de diciembre de 1993 y, a fecha de octubre de 2024, este caso sigue sin resolverse. ¿Es mi madre la que le ha llevado a esta última cruzada? Warren Portis nació el 30 de enero de 1986, a Crystal Warren en 2014. Warren, de 28 años, era ahora padre de una joven hija que vivía en Winston-Salem, Carolina del Norte. Fue descrito como un padre cariñoso y amable. En la noche del 15 de marzo de 2014, Warren y un amigo se dirigían a sus vehículos después de pasar el rato en el centro de Greensboro cuando se encontraron con el mal mientras caminaban por la avenida Friendly, cerca del West Market, Iglesia Metodista Unida. Alrededor de las 2:30 de la mañana, entre 3 y 4 hombres saltaron de un coche y les atacaron. Tras la huida de los sospechosos, Warren fue trasladado de urgencia al hospital, donde le declararon muerte cerebral. Los investigadores determinaron que uno de los atacantes le golpeó en la cabeza con un ladrillo. Otros le golpearon por detrás. Sus amigos dicen que salió corriendo, pero que volvió para agarrarlos porque iba camino de lo que le golpearon por la espalda. En cuanto a su amigo, afortunadamente sobrevivió. El ataque fue captado por las cámaras de vigilancia, y los investigadores pudieron ver una furgoneta oscura aparcada en la avenida Friendly y un coche Ford o Nissan plateado que la rodeaba y se marchaba. Creen que las personas que iban en la furgoneta presenciaron el ataque, pero nunca han sido localizadas. Ese fin de semana se celebraba en la ciudad el torneo de baloncesto ICC. Sin embargo, no está claro qué provocó, si es que provocó algo, la brutal paliza.
Warren fue martirizado el 16 de marzo de 2014, y hasta octubre de 2024, no se han realizado arrestos y este caso sigue sin resolverse. Anteriormente había cubierto el caso de Amber Nicole Spradlin, que fue encontrada muerta dentro de la casa del Dr. Michael M. Kinney. Y quiero proporcionar una actualización, pero primero, voy a dar una rápida recapitulación de la historia. El Dr. M. Kinney era un Dennis local dueño del restaurante Brick House donde Amber trabajaba. El 17 de junio de 2023, después de que su turno terminó en el restaurante, terminó en la casa de M. Kinney, junto con su amigo Roy Kidd M. Kinney, su hijo Mark y sus amigos Josh Mullins y su novia Lauren. Esa noche llamaron 2 veces al 911. La primera llamada fue para informar de que uno de los hombres de la casa estaba borracho y sangraba tras haberse enzarzado en una pelea. Sin embargo, durante esa llamada, alguien cogió el teléfono y dijo al despachador que lo tenían bajo control y que no necesitaban servicios de emergencia. Unas horas más tarde, M. Kinney llamó al 911 para informar de que había encontrado el cuerpo de Amber y creía que había sido asesinada de forma extraña, antes de llamar al 911. Llamó a 2 figuras prominentes en el condado de Floyd, Kentucky. Una de las llamadas fue al fiscal del condado, quien le aconsejó unos días después que contratara a un abogado. La otra fue al jefe de policía de la ciudad de Preston's Park, que dimitió abruptamente. Los investigadores descubrieron que la escena del crimen había sido ampliamente manipulada antes de que se realizara la última llamada al 911, debido a la enorme cantidad de pruebas de sangre recuperadas por toda la casa. El procesamiento en el laboratorio de criminalística llevó mucho tiempo. Había sido apuñalada en múltiples zonas alrededor de la cara al menos 11 veces. Fue tan grave que se rompió la punta de la cuchilla cuando presenté el caso, un año después de la horrible tragedia. MK fue arrestado y acusado del asesinato, mientras que el Dr. M. Kinney, en mi caso, la marca Joshua Mullins, fueron arrestados y acusados de 7 cargos de complicidad para manipular pruebas físicas. Los 3 se declararon inocentes. Espero que les guste. Gracias por venir hoy. Hijo de puta. El Dr. M. Kinney le preguntó si tiene algo que decir sobre ser acusado por un gran jurado. Bueno, eres un cadáver. No eres un Dr. Buffalo. Como tú dices. Una cosa más. MK y M. Kinney pudieron salir bajo fianza, aunque la de AMC se fijó en $5 millones. M. Kinney volvió entonces a trabajar en su negocio dental. Floyd County Smiles. Durante una entrevista de 95 minutos, Ambers amigo Roy Kidd contó los acontecimientos de la noche. Dijo que la noche del asesinato, Amber le convenció para ir a Season Zen con ella y el Dr. M. Kinney. Incluso fue a recogerlo. Dijo que bebió 4 latas de cerveza antes de que ella llegara y que luego bebió combinados en el bar antes de ir a casa de M. Kinney. En total, bebió entre 10 y 14 copas antes de que acabara la noche. Tras el cierre del bar, Amber, Roy y el Dr. M. Kinney siguieron bebiendo con el personal durante un par de horas. Después se subieron al Ford Bronco de M. Kinney y se fueron a su casa y siguieron bebiendo en el bar del sótano. En un principio dije que se había llamado al 911 por una pelea, pero al parecer esa llamada la hizo MK, que quería que sacaran a Roy de la casa. El Dr. M. Kinney fue quien cogió el teléfono y le dijo al operador que no era necesario. Roy dijo que se fue a la cama entre las 6 y las 6:30 de la mañana, y que fue la última vez que vio a Amber con vida. Junto a la barra con Josh y Lauren de los M. Kinney. Dijo que se despertó en algún momento entre las 9 y las 11 de la mañana porque se había vendido. Cuando entró en el salón, pudo ver a Amber por detrás, sentada en el sofá pensando que estaba despierta. Se dirigió hacia su parte delantera, y sorprendentemente, la descubrió muerta y cubierta de sangre, que había empapado el sofá. Sin embargo, creyó que había muerto de un derrame cerebral o una hemorragia porque no pudo ver ninguna herida. No supo que había sido asesinada hasta que llegó la policía y se lo dijo. Entonces fue y aporreó la puerta del Dr. M. Kinney, que estaba a unos 3 metros de distancia, y le dijo que Amber había muerto por causas naturales. M. Kinney entonces cogió el teléfono e hizo la llamada a un par de personas diferentes antes de llamar finalmente al 911. Roy dijo que no podía oír lo que se decía en ninguna de las llamadas. En ese momento, Josh y Lauren habían subido las escaleras desde su dormitorio en el sótano. Roy entonces preguntó al Dr. M. Kinney dónde estaba Mark, y le dijeron que se había ido en algún momento durante la noche. Roy fue entonces al comedor y esperó solo hasta que llegó la policía. Roy fue interrogado exhaustivamente, pero finalmente se descartó que tuviera algo que ver con su muerte. Dijo, sin embargo, que cuando le contó al Dr. M. Kinney lo de Amber, ni siquiera salió a ver cómo estaba e inmediatamente empezó a hacer llamadas telefónicas. Cuando la operadora contestó, dijo, y cito, «Tengo una niña asesinada en mi casa.
Los investigadores preguntaron más tarde al Dr. McKinney cómo supo que había sido asesinada y no por causas naturales. Como Roy se lo dijo. Y no tuvo respuesta para eso. También le preguntaron por qué no fue a verla él mismo, y una vez más, no tuvo respuesta. Supuestamente se descubrió en la escena que McKinney, MK y Josh plantaron un cuchillo en el sofá donde Amber fue encontrada, pero no fue el cuchillo usado en el crimen. En este momento, los detalles del asesinato y el motivo siguen sin estar claros. Si te ha gustado el vídeo, no olvides seguirnos, darle like y dejar tu comentario. Saludos.